Vicente Fox Quesada, el 62º presidente de la República, marcó un logro histórico, pues su presidencia interrumpió en el mandato del PRI que había gobernado a México por 71 años. Fue el primer presidente afiliado al PAN. Prometió durante su campaña combatir la corrupción de las instituciones gubernamentales, democratizar el país, firmar un acuerdo migratorio con Estados Unidos, crear empleos junto a un crecimiento económico anual del 7% y mejorar la seguridad pública. Durante su sección impulsó reformas electorales que buscaban mejorar la transparencia electoral y fortalecer la confianza entre las instituciones democráticas. Su principal reforma fue la reforma del 2006, la cual garantizaba que todos los partidos políticos tuvieran el mismo acceso a los medios de comunicación. También obligaba a los candidatos a ser más transparentes con respecto a los gastos que hacían en su campaña. Limitó que tanto financiamiento podían recibirlo por parte de empresas privadas. También eliminó la ley de transparencia en 2002 y creó la Institución Federal de Acceso a la Información para que los ciudadanos pudieran consultar información pública del gobierno. Sin embargo, no logró disminuir el poder de los monopolios de telecomunicaciones como Televisa, quienes usaban su influencia para dirigir el sentimiento del público de manera que beneficiara al partido de turno. En este caso, acusó a Televisa de favorecer al PAN al darles más cobertura mediática en comparación al PRD. El PIB creció un promedio de 2.6% anual, lo que se quedó muy por debajo de las expectativas del 7% que había planteado durante su campaña. A pesar de esto, Fox no redujo la dependencia de Estados Unidos y la desigualdad del país se mantuvo igual. Las clases bajas y medias no vieron mejora alguna a pesar del éxito moderado de la economía, además de que la brecha salarial entre hombres y mujeres seguía siendo significativa. Volviendo a México, uno de los países con mayor brecha económica de América Latina según el índice de Gini. La desigualdad pudo verse principalmente en la diferencia del desarrollo del norte y sur del país. El Tilcán había sido de vital ayuda a impulsar la economía del norte, pues más industrias americanas entraban al país e invertían en la región, mientras que el sur enfrentó una carencia de empleos e infraestructura. Además, el sector agrícola sufrió bastante, pues no recibieron ayuda para competir con las importaciones agrícolas de Estados Unidos, que habían aumentado bajo el Tilcán y la política de apertura comercial de Fox. La pobreza tampoco mejoró bajo su sexenio. Alrededor del 40% de la población se mantuvo en condiciones de pobreza moderada extrema según la Coneval. Aunque se intentaron implementar programas sociales para intentar apoyar a estos sectores, la verdad es que estaban bastante limitados, pues no recibían los recursos suficientes para mantener la magnitud del problema. Los programas se limitaban a mantener un nivel de ingresos básico, mas no trajo empleos con salarios dignos ni redujo la informalidad, por lo que los marginados no tenían oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Incluso el empleo informal en el país creció llegando al 60%, 5% más que durante el sexenio anterior, lo que es dañino pues estos trabajos no ofrecen prestaciones, buenos salarios ni condiciones dignas. Felipe Calderón Hinojosa, el 63º presidente de la República, fue electo al cargo bajo las promesas de continuar la transformación democrática de la nación, mantener un crecimiento del PIB del 6% anual, estabilizar al país y crear 6 millones de empleos, hasta se nombró a sí mismo el presidente del empleo. Una de sus principales promesas que caracterizó su campaña fue combatir el crimen organizado en la guerra contra las drogas. Su primer acto como presidente fue lanzar el Operativo Conjunto Michoacán. Ese consistió en un despliegue de fuerzas federales en Michoacán durante diciembre de 2006. Tuvo el objetivo de recuperar el control del territorio a manos de la familia michoacana, un grupo de crimen organizado que operaba en el estado. 14 años después, Felipe Calderón Hinojosa quiso que su gobierno fuera recordado como el sexenio de la seguridad. Apostó a la persecución del crimen organizado, multiplicó el gasto en policías federales, envió al ejército a las calles, echó a andar una estrategia para hacer convincentes sus acciones. La guerra contra el narcotráfico. Vamos a los gráficos, ¿le parece? Vamos a recordar episodios que marcaron estos 6 años. El comienzo de esta era oscura, de esta era violenta, puede fecharse el 11 de diciembre del 2006. Ahí lanzó el operativo conjunto Michoacán y envió 6,000 efectivos para frenar la violencia de los cárteles. Bueno, el año anterior a la toma de posesión de Felipe Calderón, ojo con este dato, la tasa de homicidios en el país era de 9.5 por cada 100,000 habitantes. 9.5. Bueno, al final de su sexenio había más de 100,000 muertos. Así de exitoso fue su operativo, su estrategia. Actualmente esta guerra es considerada como un fracaso total, pues no cumplió con sus objetivos planteados y a la vez trajo montones de nuevos problemas, sin tocar el tema de la raíz.
Uno de los primeros efectos fue un gran aumento en la escala de la violencia, no solo entre tropas federales y miembros de los cárteles, sino que también en civiles, trayendo un total de más de 120.000 muertes según el INEGI. Los homicidios aumentaron un 148% desde la inauguración de su sexenio hasta la conclusión del mismo. Y por otro lado, tampoco logró destruir a los cárteles, pues muchos siguieron operando y otros se fragmentaron en cárteles más violentos, que obtuvieron incluso más poder. La promesa del 6% de crecimiento también fue rota, pues en el 2008 México sufrió una contracción del PIB de menos 1.47% y en 2009 de menos 6.5%, el peor año financiero para el país desde la Gran Depresión de 1929 y una de las caídas más fuertes de toda América Latina. Mantuvo un crecimiento promedio del 2% anual por el resto de su sexenio, aunque a esto se puede culpar por la crisis económica global del 2008 que afectó el comercio a nivel mundial. Sin embargo, es importante notar que la política neoliberal de Calderón, caracterizada por integración con Estados Unidos y control estricto del gasto, mantuvo una dependencia excesiva de Estados Unidos. En su sexenio se crearon más de 2.9 millones de empleos formales, aunque 600.000 se perdieron durante la crisis del 2008. La mayoría de estos empleos eran de salarios bajos y la informalidad seguía por el 60%. Calderón quedó muy por debajo de su meta de 6 millones. Durante su sexenio el desempleo subió del 3% al 5%. El programa de Seguro Popular logró aumentar la cobertura de seguro médico de 18 millones de mexicanos, ofreciendo servicios gratis o subsidiados. También redujo la pobreza extrema ligeramente, gracias al programa de oportunidades, que consistía en transferencias económicas a familias marginadas condicionadas a asistencia escolar. En conclusión, las políticas neoliberales implementadas por el Partido de Acción Nacional tuvieron un impacto insuficiente para reducir la brecha económica y social de México. La integración de mercados internacionales y la poca intervención del Estado no trajeron mejoría para los sectores más marginados de la población. El sector agricultor mexicano estaba en ruinas por el Telcán y no recibió el apoyo gubernamental necesario para recuperarse. Aunque se implementaron programas sociales que ampliaron la cobertura de servicios, el modelo económico central no generó un crecimiento inclusivo para la mejoría en la distribución de ingresos. Mucho del desarrollo presenciado durante este periodo de tiempo se dio mayormente en el norte, quedando las zonas del sur olvidadas. Los niveles de violencia en el país aumentaron, siendo las regiones más pobres las más susceptibles a la violencia.